días, bienvenidas y bienvenidos a un programa más de Salud al Aire. Les saluda Noely Peralta. El día de hoy vamos a aprender un poco más acerca de nuestra salud bucal. Contaremos con la visita de un especialista en el área de endodoncias que nos ayudará a aclarar muchas dudas en torno a ese tema y por supuesto contestar las preguntas de ustedes, nuestros queridos televidentes. Y sin más que esperar, le doy la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy. Ella es la doctora Nancy Pinto. Doctora, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a usted, muy amable. La doctora es especialista en el área de endodoncias, como les mencioné anteriormente. Y doctora, en este bloque siempre nos gusta conocer un poco más acerca de la vida profesional de nuestros invitados, así que cuéntenos de inicio cómo decide estudiar cirugía dental y posteriormente especializarse en endodoncia. Bueno, desde pequeña soñé con ser doctora al ver la pasión que tenía mi odontopediatra y se me dio la oportunidad pues, de estudiarlo. Cuando entré a lo que es la introducción de la odontología en autónoma, pues definitivamente decidí, no, esto es lo mío, o sea, aquí me quedo. Terminó de confirmar que sí, estaba en lo correcto. Correcto, así. ¿Y posteriormente en endodoncias? En endodoncias, cuando estaba en la universidad, estábamos en lo que es una pasantía y la clase de endodoncia. Entonces se me hacía muy fácil poder desarrollar, o sea... Esa área. Esa área, correcto. Y siempre sentí pasión por eso. ¿Cuál es uno de los mayores retos a los que se enfrenta la doctora Nancy día a día en esta área? Siempre hay retos. Cada persona es muy diferente. Desde que entra, puede presentar ansiedad. No es tanto el dolor, porque el dolor uno lo puede manejar porque uno le va diciendo al paciente qué es lo que va a hacer, ¿ya? Pero el reto, hay de diferentes retos. O sea, endodoncias que ya han sido preparadas anteriormente, endodoncias que no fueron terminadas, infecciones, o sea, hay múltiples casos de tratamientos anteriores. Ajá, correcto. Y definitivamente que en todas las áreas hay retos día a día y cada paciente, a veces uno lo mira como que es un nuevo reto, ¿verdad? Correcto, doctora? así es. Y de ser posible, doctora, ¿estudiaría otra especialidad? Sí, claro. ¿Qué le gustaría? Me gustaría rehabilitación oral. Ah, ok. Claro. Que va de la mano. Va de la mano de la endodoncia, sí. Así es, va de la mano de la endodoncia. Y cuéntenos, si no hubiese sido odontóloga, ¿por qué otra carrera se hubiese optado? Médico. Medicina. ¿Te gustaba esa área bastante? Siempre me gustó el área de la salud, siempre. ¿Y cuál es una de las mayores enfermedades que se miran en su área, doctora? ¿Qué es lo más común? ¿En la endodoncia? Sí. ¿Estamos hablando de endodoncia? Así ok. es. La caries. O sea, la caries, la gente no va a lo que son las citas, por eso se dice cada 6 meses, ¿verdad? O cada año tener una revisión. Pero la gente va al que, ay, no me miro nada hasta que siente el dolor, porque la caries a veces es chiquitita o es interproximal, entonces ahí se ve el problema. La caries es el problema principal de lo que provoca para realizar un tratamiento de endodoncia. ¿Cómo ha visto los avances, doctora, de la medicina en esta área que usted es especialista de endodoncias? Desde sus inicios, actualmente, ¿cómo ha avanzado? Es un avance rápido, ¿verdad? Ahora antes lo hacían todo manual, ¿verdad? Ahora todo es digital. Desde los aparatos, las limas que se utilizan para lo que es hay diferentes sistemas y dependiendo del tratamiento que vamos a realizar, pues, elegimos la lima que vamos a utilizar, ¿verdad? Que es necesaria porque hay múltiples, hay como 30 sistemas, pero en Honduras más o menos varía como entre 6 a 7, pero pues en el exterior podemos conseguir muchos más. Así es. Pero tenemos que estarnos actualizando con ese tema. Y en el área también de la radiología, ¿verdad, doctora? Porque anteriormente... Ah, claro. Sí. O sea, antes lo hacíamos con placas preapicales e intraorales, pero ahora lo hacemos con radiovisógrafo, que es muy útil porque lo hacemos ya con una visión mucho más amplia, ¿verdad? También está lo que es la tomografía, ¿verdad? Que
que si ya vemos algo muy complejo, entonces hacemos un diagnóstico, le explicamos al paciente y lo mandamos a que se haga la tomografía unimaxilar o bimaxilar de cierta área específica. Entonces ahí podemos ver en tercera dimensión el diente en su totalidad y podemos entrar. Y entonces darle un mejor pronóstico, ¿verdad?, del tratamiento que vamos a realizar. Ustedes tienen un mejor campo visual en esa Correcto. área. Gracias a Dios ahora contamos con esa tecnología que antes pues no tenía tanto acceso, ¿verdad, doctora? No había Sobre nada. todo aquí en nuestro país, no Correcto. estábamos tan actuales. ¿Qué es lo que más le gusta, doctora, de su trabajo? Yo amo mi trabajo. O sea, para mí mi trabajo es un hobby. Y la gente me lo critica, ¿verdad? Pero yo sencillamente lo disfruto. Disfruto mucho los retos que uno enfrenta y los puede como superar. Los resultados es el resultado que da al paciente. O sea, yo lo disfruto mucho. Y ver esa alegría del paciente, doctora, que normalmente llegan con una cara de dolor. Mire, o sea, son tan agradecidos los pacientes que a veces llegan con un absceso, llegan con mucho dolor. Uno hace la emergencia, por ejemplo, y al día siguiente o a la siguiente cita vienen con un regalo. Sí. O sea, eso es La como gratitud. completamente, súper agradecidos. Súper. Qué bonito, doctora. Vamos a seguir conociendo más acerca de esta área tan importante en el área de la salud bucal, así que no se despegue, que vamos a una pequeña pausa comercial y ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Si usted recién nos sintoniza, le comento que hoy tenemos la visita de la doctora Nancy Pinto, quien es odontóloga especialista en endodoncias. Doctora, pues hoy estaremos hablando de este tratamiento que la mayoría de los pacientes pues tienen mucho miedo. Claro. Cuéntenos, ¿qué es una endodoncia, doctora? Endodoncia es la ciencia, ¿sí? Estamos hablando que endos es dentro Sí. y odontos es diente, ¿sí? Entonces es trabajar dentro del diente, Así es. ¿sí? Y el proceso se llama tratamiento de conductos, Ok. ¿sí? Entonces es extirpación de lo que es la pulpa dental, no es matar el nervio, Ok. sino que es extirpar el diente y después rellenarlo con un material totalmente inerte que biocompatible con lo que es el cuerpo. Cuerpo. Y en sí, más o menos en sí eso es lo que consiste en endodoncia. Bueno que nos aclara, doctora, porque normalmente uno dice vamos a hacer una endodoncia, pero realmente ella nos está aclarando cuál es el término correcto, que es el tratamiento de conductos, Correcto. ¿verdad, doctora? Cuéntenos, ¿qué es el motivo que nos lleva a realizarnos una endodoncia? Hay muchos motivos. Sí, Sí, la principal, como dijimos, era la caries. sí. ¿Sí? El paciente llega con dolor. A veces no hay dolor, ¿sí? Entonces a veces solo hay un absceso dental. Y a veces hay fracturas. Fracturas porque el tapón era muy grande o comiendo algo se fracturó o por accidentes. Muy común que a veces los niños, ¿verdad, doctora? Sí. Están jugando y llegan con el diente casi que por la mitad. Correcto. Entonces ahí es necesario Hacer un tratamiento de conductos. hacer un tratamiento de conductos. Qué importante. Ajá. Sí. Y doctora, cuéntenos, ¿qué hacer después de una endodoncia? Después de que usted ya realizó el tratamiento de conductos al paciente, ¿qué debe hacer él? Bueno, se hace una amnesia, ¿verdad? Sí. Miramos si es restaurable la pieza o no. Si no es restaurable, pues descartamos y vamos a la extracción. Sí, eso es muy importante, Sí. porque hay casos donde se realizan, ¿verdad?, los tratamientos y después fracasa. Fracasan porque ponemos un tapón temporal y lo mandamos a rehabilitar. Pero a veces el paciente está con ese tapón temporal por mucho tiempo, pero más no saben que las bacterias pueden penetrar dentro del conducto y hay que volver a realizar lo que es el tratamiento de conductos, ¿sí? Entonces, lo importante es educar al paciente y decirle de un principio que el tratamiento de conductos se hace y hacer lo más pronto posible la restauración.
¿verdad? Ahora la apertura es mínimamente invasiva, ¿verdad? Entonces nosotros lo que hacemos es tratar de hacer la apertura totalmente pequeña, ¿verdad? Porque eso no debilita tanto lo que es el diente. Pero hay caries que son demasiado grandes, demasiado extensas y tenemos que quitar todo, absolutamente todo, porque eso si no lo quitamos, pues fracasa lo que es un tratamiento de conductos también. Quedan bacterias todavía y eso se introduce, ¿verdad? Claro. En el conducto. Ajá. Entonces eso, nosotros lo que hacemos es hacer una asepsia de lo que es el conducto. No es lo que es desinfección, sí, ¿verdad? Sino que esterilización del conducto, sino que es una asepsia porque nosotros la irrigación, todo es un proceso, todo lleva un protocolo y esos protocolos pues se aprende solamente con la especialidad y todo esto tiene que hacerlo un especialista en el área, porque todo proceso, desde lo que es el inicio, el diagnóstico, anamnesis, todo lleva un protocolo. No es como que vamos a hacer una endodoncia y la vamos a hacer sin una protección, que nosotros lo llamamos con dique de goma. Sí. Y lo mejor es que si un doctor en odontología general, pues por muy fácil que miremos el proceso, que sea un conducto, un incisivo, por ejemplo, ¿verdad? Todo lleva un proceso tanto de diagnóstico, de desinfección, ¿verdad? Y para que todo sea exitoso. De lo contrario, el diente se va a poner negro, el diente se puede poner amarillo, el diente se puede fracturar, entonces ya le echan la culpa a uno de que fracasó. Entonces todo tiene un proceso. Y eso es muy importante, como nos menciona la doctora Nancy, pues acudir al especialista que realmente han estudiado más en el área para poder realizar correctamente los tratamientos. Doctora, ¿y hay casos donde definitivamente no se puede realizar la endodoncia? Hay casos que no. Sí. ¿Verdad? Por ejemplo, hay casos en que se le dice al paciente, es una fractura, por ejemplo, o la caries es muy extensa. Si no se lo va a restaurar como tiene que restaurárselo, ya puede ser con corona, entonces si no lo va a hacer, entonces no se haga la endodoncia. O se hace la endodoncia, pero se le dice, bueno, le va a durar cierto tiempo, ¿ya? El pronóstico totalmente reservado, porque no sabemos cuánto puede durar. Sí. Pero todo lleva toda endodoncia, según la Asociación Americana de Endodoncia, toda endodoncia tiene que llevar una corona, ¿sí? Para protegerla, ¿sí? Y todo eso tiene que hacerlo por el rehabilitador. Después de nosotros viene el rehabilitador. Para reforzar ese diente. Correcto, para reforzar el diente. Doctora, ¿y qué puede fallar al momento de extirpar ese nervio, como nos mencionaba? Mira, hay pacientes que llegan solo por dolor. Sí. ¿Verdad? Entonces nosotros lo que hacemos es hacer una pulpectomía o pulpotomía, que son dos conceptos totalmente diferentes. La pulpotomía es la extirpación de lo que es el nervio, pero de la cámara pulpar, o sea, solo de la corona. Y la pulpectomía es extirpación de lo que es el nervio, de lo que es la raíz, ¿ya? Y entonces como se quitó el dolor, pero no hay desinfección. No hay desinfección de lo que son los conductos radiculares, porque nosotros lo que hacemos es darle una forma de conicidad. Entonces, esa forma de conicidad lo que hace es que el irrigante que nosotros estamos utilizando llegue hasta lo que es el ápice y los conductos laterales. Entonces, eso hace que todo el tejido pulpar pues, se disuelva y lo que si está necrótico también se disuelva para poder sacar todo eso, ¿sí? A veces se dice que la tecnología pues, nos lleva a lo que es un procedimiento más fácil, pero esto no es una bomba de tiempo, ¿verdad? Entonces, esto es hacerlo correcto. A veces puede llevar de una cita a 2 citas, dependiendo de lo que estamos tratando. Así es.
Doctora, ¿y cuándo un tratamiento puede llevar problemas a futuro, como nos mencionaba anteriormente en la pregunta? Una que no se haya hecho una desinfección correcta. Nos estaba mencionando anteriormente, ¿verdad? Que no se haya instrumentado un conducto. Por ejemplo, los molares superiores. El primer molar superior tiene 4 conductos y siempre, a veces se une, ¿verdad? Pero hay que buscar porque está siempre un 98% en los pacientes, más en los jóvenes, ¿sí? Entonces, a veces ese conducto nosotros lo llamamos MB2, ¿verdad? Porque son estas, y mucha gente no lo asocia. No, bien, dicen, son 3 conductos y ya lo vamos ya terminó la endodoncia. Okay. Pero ese MB2, ¿verdad? Ese otro conducto, entonces ya causa problemas. O a veces tenemos otro conducto cerca del distal, ¿verdad? Entonces puede variar. Sí. Puede variar. Cada molar, incluso un premolar, puede tener hasta 3 raíces, 3 conductos. Entonces hay que ser muy cuidadoso al momento de realizar lo que es el tratamiento. Doctora, ¿y puede que al momento de tomar la radiografía se vean los conductos y después aparezca alguno que no se pudo visualizar bien? Sí, por eso mandamos a hacer lo que es la tomografía en 3D. Lo que nos estaba mencionando anteriormente, ¿verdad? Ajá. Que ahora contamos con esa tecnología pues, que nos ayuda a Porque tener... queremos ver qué es lo que está fallando. Así es. ¿Verdad? Por eso ahora se usa mucho la magnificación, ¿verdad? Ahora microscopio o lupas, ¿sí? Entonces, lo ideal ahorita ya es radiovisógrafo y el microscopio, ¿ya? Doctora, ¿y estos aparatos son muy costosos? Son demasiado costosos. Por eso el tratamiento es costoso también, ¿sí? O sea, estamos hablando de precios muy altos, que pueden costar más que un carro, sí se lo puedo decir. Pero vale la pena porque le estamos dando un tratamiento ideal a lo que es al paciente. Y resolviéndole su problema, que es lo que el paciente llega, correcto. ¿verdad? Porque, o sea, nadie quiere repetirse una endodoncia, ¿verdad? Sí. Pero sí, o sea, eso es lo que hay que hacer. ¿Cuál es el costo, doctora, de una endodoncia? Sabemos que hay muchos limitantes que, por ejemplo, quizás en el sector público todavía no se están realizando esos tratamientos por lo mismo, por el costo. En el sector privado, ¿cuál es el costo de una endodoncia aproximadamente, doctora? Más o menos viene costando de 3.000 a 7.000 lempiras. Okay. Sí, dependiendo del caso. O sea, cada caso es muy diferente. El colegio de odontólogos pues ya tiene establecido su precio. Así es. Pero sí hacemos algo como para reducir un poquito el costo para que el paciente pueda optar a realizarse su tratamiento, correcto, y no perder su pieza, ¿verdad? En dado caso de que se pueda todavía hacer la endodoncia. Claro. Doctora, ¿y qué pasa si luego de hacerse el tratamiento de conductos el dolor persiste? Puede persistir porque se ejerce presión. Sí. ¿Ya? Entonces, el dolor persiste, pero no es el mismo dolor ni la misma intensidad con que llegó el paciente. Y eso se le explica al paciente, ¿verdad? Entonces, va a doler, como que hubo manipulación en el diente. Puede doler al roce de la lengua, puede doler al cepillado, pero los tejidos se van a ir sanando, ¿verdad? A medida que vamos sanando, esto puede durar de 3 días a 8 días, que es la recuperación total de los tejidos. Eso es muy importante saberlo porque a veces los pacientes creen que ya al hacerse el tratamiento van a salir de la clínica sin ningún dolor. Entonces es muy importante lo que nos explica la doctora para que tomen en cuenta eso ustedes también en casa. Como ella dice, va sanando los tejidos y en unos 3 días, ¿verdad, doctora? O sea, por eso se da analgésico a veces, ¿verdad? A veces siempre informar al paciente. O sea, el paciente nos tiene que estar informando cómo sigue o uno está pendiente de él. Exacto. Cómo sigues, tiene dolor, no tiene dolor, porque eso es lo que yo hago, ¿verdad? Sí. Entonces, porque es normal, ¿verdad? Como cuando uno tiene un golpe, pero
Claro, o sea, cuando aislamos usamos unas grapas especiales que aprietan lo que es el periodonto. El periodonto es un ligamento que está alrededor del diente. Entonces, eso puede causar dolor, ¿sí? Pero eso va sanando. Y en el dado caso de que sea más de ese el tiempo, doctora, o sea, el dolor persista en sí. Mira, es bien raro, la verdad. Entonces, si el dolor persiste así como que mucho, o tiene la misma intensidad de dolor, podemos hablar de que pudo haber tenido una fisura el diente, ¿verdad? Que no se vio en su momento. Entonces, el diente ya venía fisurado totalmente. Sí. Entonces, por eso hablamos de la magnificación, ¿verdad? Si no tenemos la magnificación, pues ya no podemos ver ese tipo de problemas. Entonces, sí puede causar dolor. Hay pacientes que tienen dolor, siento un mes de dolor. Y estoy tomando pastillas, se autorrecetan. Y porque no lo quieren molestar a uno ni nada por el estilo. Pero lo ideal es que nos estén informando de lo que está pasando. Porque así nosotros venimos, hacemos otro tipo de examen, entonces ya miramos qué está pasando. Así es. Doctora, ¿hay algún cuidado especial después de realizarse una endodoncia? O sea, algún tipo de comida, evitar las cosas duras. ¿Qué son los cuidados que hay que hacer después de hacerse un tratamiento? Como le digo, o sea, hay de casos a casos. Sí. Si la fractura es o la caries es muy profunda, entonces esperar cierto tiempo, como 3 a 4 días para poder hacer la rehabilitación, ¿ya? Se puede poner un poste de fibra de vidrio para si no tenemos paredes, y después lo que es la corona, que ahí es como tenerla en el banco, o sea, tenemos que hacerla. Sí. Por eso se habla de que si no se va a realizar el tratamiento como es, entonces que no invierta su dinero en lo que es una endodoncia. ¿Sí? Porque sí realmente es importante, porque si no, ya el tratamiento puede fracasar. Exacto, y la inversión que hicieron, pues definitivamente queda en nada. Muy interesante lo que nos está hablando la doctora Nancy. Vamos a una pequeña pausa comercial y ya regresamos. Seguimos conversando con nuestra invitada del día de hoy y conociendo más acerca de la salud bucal y de este tratamiento tan temido, la temida endodoncia. Doctora, cuéntenos un poco más acerca de este tema. Con respecto al dolor, me imagino que depende de la intensidad, eso también se puede medicar. Cuéntenos, ¿qué tomar para el dolor, doctora? ¿O qué es lo que más recetan ustedes? Hay de casos a casos. Sí. ¿Verdad? Hay pacientes que ya vienen medicados. Sí, hay pacientes que están en tratamiento, por eso se hace una anamnesis, ¿verdad? Y por eso a veces no sienten el dolor, ¿sí? Hay pacientes que no sienten absolutamente nada, ¿verdad? Después del proceso, lo que más se puede recetar es un acetaminofén. Si es muy intenso, pues que es muy raro, realmente es muy raro, solamente que haya una complicación o que haya habido un tratamiento previo que es lo que hablamos de retratamientos dentales, ¿verdad? En donde se ejerce un poquito más de presión para poder quitar el material, ¿verdad? Entonces, y poder desinfectar a veces. Lo más que todo lo que usamos son AINES, ¿verdad? Acetaminofén, ibuprofeno, diclofenaco, porque el dolor es de leve a moderado, ¿sí? Después de una endodoncia. Pero si ya es algo una emergencia, pues la emergencia le va a quitar el dolor, ¿verdad? Si tiene un absceso, si ya tiene infección, por ejemplo, viene con mucha infección, el paciente al momento de hacer la apertura va a sentir un alivio total. ¿Sí? O sea, va a sentir alivio, o cuando hacemos un drenaje del absceso. Pero
lo que más se utiliza son AINES si estamos hablando de pacientes que están bien en su salud. Doctora, y hablando del procedimiento de la emergencia que nos mencionaba anteriormente, pues definitivamente eso también es un procedimiento temporal, ¿verdad? O sea, el paciente tiene que regresar a terminar su tratamiento. Cuéntenos. Ok, se hace mucho, digamos, porque van a otra clínica, por ejemplo. O, vaya, se hace lo que es la pulpectomía, que es extirpación del nervio total, ¿sí? Entonces, la gente no regresa porque no hay dolor. Sí. Se alivió, pero ¿qué pasa? Como no hay un relleno, ¿verdad? No hay un relleno de lo que se hizo, no hay una conformación de lo que es el conducto, entonces no hubo irrigación tampoco, o la irrigación no fue lo suficiente durante el proceso, entonces sí se puede hacer una infección muy grande, ¿ya? Porque estamos hablando de un órgano que ya está totalmente muerto y está en boca y están entrando bacterias. ¿Por qué? Porque se deja con un tapón temporal y lo dejan ahí por 3, 4, a veces hasta por un año. Sí, y ya vienen con absceso. Entonces es muy importante tomar en cuenta eso porque, como dice la doctora, quizás sientan el alivio al momento de realizar este procedimiento de emergencia, pero no es un tratamiento definitivo. Tienen que regresar a terminarse en sí su tratamiento de conducto, ¿verdad, doctora? Porque puede ser peor. Importante también que nos mencionaba anteriormente, en el caso de los medicamentos, doctora, el no automedicarse. No. ¿Verdad? Eso es muy importante. El automedicarse, ¿verdad? Nos puede dar un diagnóstico, le decimos, un diagnóstico que no es como certero, ¿verdad? Entonces, al momento de hacer lo que es la percusión del diente, al momento de hacer la palpación, si estamos hablando de una pulpitis irreversible, ¿verdad? Entonces, tuve mucho dolor anoche, me tomé una diclofenac, por ejemplo. Sí. Entonces, ya viene, entonces hacemos la percusión y el paciente no sabe distinguir cuál es la pieza que le está molestando. Entonces, a veces hay muchos procesos que siempre hay que usarlos con el dique de goma, ¿verdad? Incluso al momento de hacer caries. Eso es porque, o sea, aislar completamente la zona que vamos a tratar, porque la bacteria siempre penetra en lo que son los túbulos dentinarios y esos túbulos dentinarios pueden llegar a lo que son la pulpa dental y a veces vemos en la radiografía algo como una obturación o un tapón que es muy pequeñito y está molestando. Me duele al frío, me duele cuando tomo algo caliente o incluso se me calma el dolor cuando tomo algo helado. Entonces ya se está formando lo que es un proceso de infección. ¿Sí? Entonces, pero a veces no distinguen no saben realmente lo que está pasando. No, o sea, de la línea media, ¿verdad? A veces sienten el dolor en uno de abajo, pero el proceso es de arriba, aquí hay que hacerlo. Entonces uno va a lo que es hacer la revisión, ¿sí? Y empezamos con lo que es algo frío, ¿verdad? Nosotros lo utilizamos para el diagnóstico para ver si el diente reacciona, si el diente tiene todavía signos. Hay gente que no lo soporta, ¿verdad? Hay gente que si dura más de un minuto, pues ya sabemos que esa es la pieza que está afectada. Pero no dura ni un segundo, ¿verdad? Pero hay gente que hasta llora del dolor. ¿Sí? Entonces eso tal vez os puede dar un poquito de miedo. Pero entonces ahí nosotros vamos bueno, ya sabemos cuál es la pieza, vamos a anestesiar para quitar dolor. Sí. Doctora, ¿y se pueden realizar tratamientos de conducto cuando la pieza tiene infección? Sí, claro. O sea, eso es lo ideal. Lo ideal. Claro, o sea, el paciente viene porque tiene una infección. Sí.
Entonces, nosotros lo que hacemos es drenar y hacer una apertura. El diente está muerto, ¿verdad? Entonces no va a sentir, no va a haber necesidad de una anestesia, tal vez tópica para poder aislar, pero no, porque lo que va a sentir, o si tiene la pus, por ejemplo, ¿Sí? entonces lo que va a salir es que va a salir pus y va a sentir alivio, ¿verdad? Pero sí, definitivamente sí. No es necesario anestesiar al paciente. En ciertos casos. En ciertos casos. En ciertos casos. Cuando la emergencia es demasiado, o sea, cuando ya vemos un absceso grande o una celulitis que es un absceso ya mucho más, que ha pasado por mucho tiempo y no ha sido tratado, ¿verdad? Doctora, ¿y nos puede explicar en palabras sencillas para que nuestros televidentes entiendan un poco el proceso de cómo es que se realiza el tratamiento de conductos? Ok, primero, la anamnesis, Sí. ¿verdad? Anamnesis es que sacamos los datos del paciente. Puede ser alguna enfermedad, está tomando algún medicamento. Hay personas, un ejemplo muy claro, por ejemplo, hay mujeres que toman pastillas anticonceptivas. Sí. Entonces, si nosotros damos un antibiótico, por ejemplo, que es raro, entonces ese antibiótico puede afectar lo que es el método anticonceptivo de las pastillas. Porque entonces todo eso se tiene que preguntar, ¿verdad? Entonces tienen que decirlo, estoy tomando vitaminas, estoy tomando cosas naturales, porque eso aumenta. ¿El diabético? Sí, un paciente que tiene problemas de coagulación, doctora. Claro, o sea, todo eso afecta, ¿sí? Y se le dice al paciente. O sea, todo lo que está tomando lo tiene que decir, sea natural o no. Si está en tratamiento médico, si está en padece del corazón, si es diabético, si es hipertenso, si es... O sea, ajá, si correcto. Proceso, sí. ¿Sí se puede hacer un tratamiento durante el embarazo? Sí se puede hacer. Si se puede hacer un tratamiento de endodoncia si el paciente padece de hipertensión, sí. Si padece de diabetes, sí se puede hacer. Claro que sí. Incluso cuando está en proceso o ha pasado un proceso de quimioterapia o radioterapia, ¿verdad? Pero ya con la autorización de su médico, ¿ya? Sí se puede realizar. Lo importante, como nos dice la doctora, pues es explicarles a ellos todo eso, ¿verdad, doctoras? Y ella va a determinar o va a hacer la interconsulta con el médico si Correcto. se puede realizar en sí el tratamiento. Pero eso es lo importante, como nos dice ella, mencionarles y explicarles todos a los médicos qué es lo que están tomando y qué es lo que padecen. Continuemos, doctora. Después, hacemos, si es ansioso, vamos a explicarle todo lo que se va a hacer. El paciente ¿verdad? se calma, ¿verdad? Cuando uno les explica. Ajá, se calma totalmente. Anestesiamos. Hay diferentes tipos de ¿O anestesia. se asustan, doctora? ¿Mande? ¿O se asustan cuando uno les explica? No, es más la calma, ¿verdad? Se calman. Que Se saben calman que- mucho, la verdad. De ahí vamos después del diagnóstico, ¿verdad? Vamos con lo que es la anestesia, ¿sí? De ahí vamos con el aislamiento. Aislamos totalmente el diente de la boca, ¿sí? Utilizamos lo que son grapas especiales para cada diente y usamos una goma, ¿verdad? Para trabajar sobre el diente. Sí. Después hacemos la apertura y sacamos lo que es la longitud del diente, Ujú. de la raíz, ¿sí? Lo usamos con el localizador de ápices y se corrobora con una radiografía, ¿ya? Todo eso, de ahí vamos con lo que es la conformación de lo que es los conductos, ¿verdad? Y siempre respetando lo que es la anatomía del conducto, porque hay conductos que son muy curvos, dependiendo de lo que hay, o sea, y vamos a hacer la conformación del conducto y luego vamos a obturar el conducto.
hay muchas técnicas, pero las que más utilizamos pues son las de condensación lateral en frío y la termoplastificada, pero siempre respetando lo que es la anatomía del diente. Más que todo eso, y sellamos, ¿sí? Si falta una pared, si falta algo en el diente, por ejemplo, tiene 3 paredes, un ejemplo. Sí. Entonces nosotros levantamos una pared. Decimos al paciente, esto es temporal, ¿verdad? Eso es temporal para que yo pueda trabajar, ¿sí? Ya el rehabilitador ya va y hace lo que tiene que hacer. Lo que continúa después de su área. Correcto. Eso es muy importante, porque yo he escuchado muchas veces, doctora, y la mayoría de la gente dice, ¿quedan frágiles los dientes después de un tratamiento de conductos? Mires, a veces si es por fines protésicos, ¿sí? Como le digo, la apertura es mínimamente invasiva, pero sí puede quedar frágil, totalmente. Cuando quitamos el techo de la cámara pulpar, ¿verdad? Entonces el diente ya pierde el 80%, ¿sí? Más la conformación, ¿verdad? Entonces sí se puede quedar un poquito frágil, sí. Si ya viene el paciente con un retratamiento, 2 retratamientos, 3 retratamientos, entonces estamos desgastando más el diente. Y ahí es cuando ya tenemos que reforzarlo con lo que es una corona. Por eso se recomienda siempre, después de una endodoncia, como dije al principio, poner una corona dental. Hay de muchos materiales. ¿Y qué es una corona dental, doctora, para que nuestros pacientes una corona dental es reemplazar lo que es lo que nosotros vemos en el diente, sí, reemplazarlo estéticamente, sí, y reforzarlo. Hay metal porcelana, hay de leucita, hay Empress, hay circonio, hay IMAX. Entonces, dependiendo también de la mordida del paciente, dependiendo de lo que se vio, entonces se hace ese tipo de coronas. De corona. Y cada una tiene un costo diferente. ¿Y cuánto dura, doctora, un tratamiento de una corona, por ejemplo? Un tratamiento le puede durar hasta 20, 30 años. Bien hecho, le puede durar todo ese tiempo. Y los pacientes con este tratamiento, volviendo a la pregunta de lo de que quedan frágiles, ¿se les indica no comer cosas duras por esa pieza? O sea, tratar de no morder, o personas que destapan. Sí, claro. O sea, no comer por ese lado hasta que esté rehabilitado, ¿verdad? O comer cosas blandas, así, cosas hasta que esté totalmente rehabilitado, porque sucede que a veces comen algo como una rosquilla, un ejemplo, algo así, entonces ya el diente se quiebra un poquito o puede causar una fisura. Y eso es muy importante, y hacerlo lo más pronto posible, ¿verdad, doctora? Claro. Para no tener tanto tiempo expuesto el diente sin fuerza. Correcto. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial y ya regresamos con las preguntas de nuestro público. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Sin duda alguna que hemos aprendido muchísimo con la ayuda de la doctora Nancy Pinto acerca de este tema que son las endodoncias. Y doctora, ahora tenemos algunas consultas o preguntas de nuestros queridos televidentes para que nos ayude a contestar. Vamos a ver la primera pregunta. Doctora, hace 2 días me hice una endodoncia, pero el dolor persiste. ¿Por qué? Denia Velázquez nos hace la consulta, doctora. Bueno, Denia, como habíamos dicho, ¿verdad? Si el dolor persiste con la misma intensidad con la que llegó, pues habría que revisarla. Ahí sí, habría que revisar. Pero si la endodoncia fue realizada correctamente, entonces es un dolor normal, ¿verdad? Un dolor totalmente normal. Hay que esperar por lo menos unos 7 a 8 días para ver si eso va a ir disminuyendo totalmente, ¿verdad? Porque como se ejerció presión sobre los tejidos dentales, entonces es a veces normal. Entonces ya después de los 8 días sí hay que ver y hay que hablar con el especialista para... Pero realmente lo que el analgésico 3
máximo 4 días. De lo contrario, sí ya tenemos que revisar qué es lo que está pasando. Vamos a ver la siguiente pregunta. ¿Cuánto tarda el proceso de una endodoncia? ¿Puede quedar sin terminar? Nos pregunta. Amanda, no puede quedar sin terminar porque ya hay puede ver lo que estábamos hablando, ¿verdad? De la pulpectomía. O se conformó, ¿verdad? Una endodoncia no es que la vamos a terminar en un día, no es una bomba de tiempo, ¿sí? Nosotros tenemos que ser muy minuciosos. Aunque la tecnología esté avanzando, tenemos que ser muy minuciosos. Hay endodoncias que sí la terminamos en un día, en 1 hora y media, ¿verdad? O algo así. Pero hay endodoncias que no, que se dejan con tratamiento. ¿Sí? No hay que confundir, doctora, lo que nos mencionaba anteriormente de lo de la pulpectomía, ¿verdad? Sí. Son procedimientos diferentes. O sea, pero sí se puede dejar con un medicamento, Okay. ¿verdad? Sí. Que estamos hablando de dióxido de calcio. Lo podemos dejar con un medicamento o hacer la emergencia, ¿sí? No puede porque después a veces hay reabsorciones dentales, ¿verdad? Que la bacteria vino y se hizo una reabsorción de la raíz, ¿sí? Entonces ya no podemos hacer ese tipo de Pero definitivamente tiene que regresar y la endodoncia se tiene que terminar. Correctamente. Vamos a ver la siguiente pregunta. Doctora, tengo que realizarme una endodoncia, pero me da miedo por el dolor. ¿Por qué es necesario hacer una endodoncia? Milton Caballero nos hace la consulta. Milton, es normal tener ansiedad. Es normal estar en algo desconocido. Todo, como desconocemos el tema, pues bueno, entonces nos da miedo, ¿verdad? Lo ideal es ir a consulta, ¿verdad? Y despejar todas las dudas que tenemos. ¿Qué es lo que se va a hacer? Porque lo que se va a hacer en la endodoncia es quitar dolor, ¿verdad? Y salvar la pieza, ¿verdad? No tiene por qué tener miedo, ¿verdad? Pero sí, lo ideal es ir a consulta, vamos a ver cuáles son sus dudas y despejarlas totalmente, ¿verdad? Y explicarle por medio, bueno, vamos a tomar una radiografía, Milton, entonces vamos a ir a ver qué es lo que está pasando y ahí te despejo todas tus dudas. Un ejemplo. Vamos a saber la siguiente pregunta. Doctora, ¿se puede hacer una endodoncia sin anestesia? Miriam Valladares nos hace la consulta. Ya nos había mencionado un poco, ¿verdad, doctora, anteriormente de esto? Dependiendo, o sea, estamos hablando si está con un absceso. Sí. ¿Verdad? Porque el paciente va a sentir un poquito de alivio, va a sentir mucho alivio, mejor dicho. Pero una endodoncia sin anestesia definitivamente no. El dolor es insoportable, ¿verdad? Entonces uno con sus técnicas de anestesia, hay pacientes que se duermen. Se lo digo, a mí no sé por qué, pero se duermen y ya cuando termina el proceso, que ya terminó, doctora, sí, entonces... Ni cuenta se dieron. Ajá, ni cuenta se dieron y entonces ya empiezo a explicarle todo lo que hice por medio de las radiografías, ¿verdad? Entonces se le da impreso todo su tratamiento y ya se va tranquilo. Doctora, yo le quiero hacer una pregunta. ¿Cuál ha sido el mayor número de conductos que usted ha encontrado en una pieza? El mayor número de conductos ha sido 5. 5. Pero las segundas molares, mejor dicho, a veces puede tener de 1 a 7. Entonces por eso hay que ser minucioso. 5 y buscando siempre cuando uno va viendo así como dónde va sangrando, por ejemplo. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, pero eso no, el paciente no siente absolutamente nada. Doctora, y en el caso de las terceras molares o cordales, que la mayoría de veces opta por hacerse la extracción, pero ¿se puede hacer una endodoncia también? Sí se puede hacer una endodoncia. O sea, si tiene ya toda su dentadura, ¿verdad? Pero sí. La tercera molar está molestando. No, mejor hacer una extracción, ¿ya? Pero si lo ocupamos como pilar para puente,
que muchas veces sucede, entonces sí hay que hacerla, ¿verdad? A veces también, si no tenemos un antagonista, ¿verdad? La pieza siempre busca un antagonista. Pero si arriba no tenemos antagonista o abajo no hay antagonista, que esté libre el espacio, entonces no es recomendable. ¿Ya? Mejor extraerla. Es mejor extraerla. O que el paciente decida si se va a hacer un corona o un puente de... Puente, pues así. Sí, Ajá. Doctora, ya para finalizar, para nuestros televidentes, sus conclusiones, recomendaciones, explicarles que no hay por qué tener miedo a ir al endodoncista. Te dejo, doctora. Ok, definitivamente esto no causa dolor, ¿verdad? Sencillamente explicar lo que uno está haciendo ya le da confianza al paciente, ¿sí? Que él esté viendo lo que uno está haciendo también le da confianza al paciente, ¿verdad? Explicarle todo el proceso para que realmente no tiene por qué tener miedo. O sea, puede tener miedo durante la anestesia, pero hay anestesia tópica, ¿verdad? La anestesia tópica es para que no puedan sentir durante se está anestesiando, Sí. pero eso no es de mayor... Hay gente que no siente, ¿verdad? Sencillamente se tranquilizan, porque el dolor desapareció con el simple hecho de haberlo anestesiado. Y realmente, doctora, es mucho más el beneficio de lo que van a pasar un ratito, ¿verdad? O sea, lo que dolió y es la anestesia. Y van a mantener su muelita, o sea, si realmente sí vale la pena hacerse un tratamiento de endodoncia cuando se puede, porque van a mantener sus piezas en su boca, que esto nos ayuda a nuestra estructura de nuestra carita y a tanto función, ¿verdad, doctora? La función dental es indispensable. fonación, estética, de masticación. Si tenemos buena masticación, tenemos una buena deglución de los alimentos. Entonces, tiene muchas funciones mantener una pieza en boca realmente. Muchas gracias, doctora. Le agradezco de verdad por haber acompañado el día de hoy y habernos aclarado muchas dudas en torno a este tema. ¿Dónde la podemos encontrar para consulta, doctora? Bueno, estamos en el edificio Pinto, ¿verdad? En el Colonia El Hogar, enfrente de lo que es el Parque Hermandad de Actívate. Estoy en la segunda planta y ahí me pueden encontrar y eso por cita nada más. Sí. Los números de la doctora van a estar apareciendo en pantalla. Gracias. Sí. Y bueno, de ustedes me despido con la frase del día. La mayor de las locuras es sacrificar la salud por cualquier otro tipo de felicidad. Esta es una frase de Arthur Schopen. Y a ustedes recordarles seguirnos a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran como STV Telebásica y los veo la próxima semana.